Buenas noches, damas y caballeros. Bienvenidos a otro encuentro especial. Antes de comenzar, quiero saber quiénes me acompañan hoy. Comenten desde dónde están viendo y qué hora es por allá. Bueno, vayamos con el primer relato. Si tuviera el poder de regresar el tiempo, habría quemado esos billetes. Habría prendido fuego a cada peso que ahorré durante 5 años de trabajo pesado y me habría resignado a seguir pagando renta en un cuarto húmedo por el resto de mis días. Uno crece escuchando que la tierra es lo único que nadie te puede robar, que es la inversión segura. Pero nadie te advierte sobre el costo real de intentar adueñarse de algo que no quiere tener dueño. Me llamo Rogelio. Esto sucedió en una época en la que me sentía totalmente estancado, viendo cómo se acercaban los 30 años sin haber construido nada sólido. Fue en esa desesperación de quien quiere cambiar su vida de golpe que le hice caso a Elías. Elías era ese tipo de amigo de la infancia que uno conserva por pura costumbre, aunque sepas que es un imán para los problemas. Siempre traía entre manos un bizne, una tranza, una oportunidad de oro que requiera poca lana y mucha fe. Esta vez se trataba de un terreno ejidal, una extensión enorme de monte que había salido a remate por un precio ridículo, porque los papeles estaban atorados en un pleito legal. Según él, era cosa de llegar, limpiar el predio, cercar y esperar a que saliera la regularización para venderlo al triple. Salimos de la ciudad un viernes, antes de que saliera el sol. Éramos 3. Yo, Elías manejando esa camioneta vieja que consumía más aceite que diésel, y Beto, que iba en el asiento de atrás, callado como siempre. Beto era lo opuesto a Elías, observador, cauteloso, solo aceptó ir porque tenía una deuda fuerte con el banco, y vio ahí la chance de salir del agujero. Pero mi infierno personal comenzó antes siquiera de agarrar la carretera. Traía una endodoncia abierta en la muela inferior izquierda. ¿Ubican ese dolor que no es solo un piquete sino una presencia? Era como si tuviera un segundo corazón latiendo dentro de la quijada, bombeando pus e inflamación. Me había empastillado con analgésicos fuertes antes de salir de casa, pero el efecto me dejaba la cabeza ligera, medio aturdida, mientras el dolor seguía allá en el fondo, amortiguado, pero pulsando al ritmo del motor. El viaje fue eterno. El asfalto se terminó y dio paso a un camino de terracería lleno de baches y piedras. La camioneta no tenía aire acondicionado, así que viajábamos con los vidrios abajo, tragando polvo. Con cada golpe que la suspensión dura daba en los hoyos, mi muela respondía con un toque eléctrico que me subía hasta el oído. Yo me pasaba la lengua por encima, sintiendo el hueco rasposo donde se había caído la curación, y trataba de concentrarme en el paisaje para no vomitar del dolor y el mareo. Elías hablaba sin parar, manoteando con una mano y agarrando el volante con la otra, tratando de vendernos el sueño, incluso después de que ya habíamos aceptado. Hablaba de lotificar, de sembrar, de construir unas cabañas. Yo solo asentía con la cabeza, dopado por la medicina, viendo cómo el monte se cerraba cada vez más a los lados del camino. No era esa selva bonita de postal turística. Era un monte sucio, grisáceo por la tierra, lleno de enredaderas muertas que colgaban de los árboles como cables de luz reventados. A eso de las 5 de la tarde, el GPS del celular murió. La señal se había ido hacía rato, pero el mapa simplemente se congeló en una pantalla gris. Elías soltó una maldición, golpeó el tablero y dijo que se sabía el camino de memoria, que había venido con el ejidatario años atrás. Miré a Beto por el retrovisor. Estaba pálido, limpiándose el sudor de la frente con la manga de la camisa, y me devolvió esa mirada de quien empieza a calcular el tamaño del error. Fue entonces cuando la camioneta empezó a toser. El olor invadió la cabina de repente, fuerte y agresivo. No olía a motor calentándose. Olía a diésel quemado, pero muy concentrado, como si estuviéramos adentro del tanque de un camión viejo. Elías orilló el carro en un recodo de tierra, donde la maleza ya se comía el camino.
tapando el poco sol que quedaba y formando casi un túnel. El silencio que cayó cuando giró la llave fue inmediato. El motor crujió al enfriarse y sentí que mi muela latía 2 veces más fuerte, sin la vibración del carro para disimularlo. «Es aquí cerca», dijo Elías bajando de la camioneta y azotando la puerta con una fuerza innecesaria. «La entrada a la brecha está ahí adelante. Vamos a pie para checar los mojones del terreno». Me bajé, mareado. El suelo se sentía blando bajo mis botas. Ese olor a diésel estaba pegado en el aire, pero no venía de nuestro carro. Venía del monte. Y mezclado con eso, muy en el fondo, había un olor dulce, empalagoso, que me recordó al patio de mi abuela cuando las guayabas caían del árbol y se quedaban fermentando al sol, llenas de gusanos. Era una mezcla incorrecta. Combustible y fruta podrida. Debí haber dicho algo ahí. Debí pedir que nos regresáramos, pero el dolor en mi boca era tanto que solo quería terminar con eso rápido, validar el negocio e irme para arrancarme esta maldita muela. Entramos al monte y fue como cruzar una puerta física. La temperatura bajó unos 5 grados de golpe, pero no refrescó. Se puso bochornoso. El aire ahí adentro estaba estancado, húmedo y pesado, de ese tipo que hace que la ropa se te pegue a la espalda en cuestión de minutos. Elías iba adelante, abriendo camino con un machete que había sacado de abajo del asiento, pegándole a las ramas finas con mucha rabia, como si estuviera enojado con las plantas. A los pocos metros la vegetación cambió. Los árboles de tronco grueso desaparecieron y dieron paso a un cañaveral infinito de otates. Eran esas varas gruesas, viejas y amarillentas, que crecían chuecas y se cruzaban allá arriba, cerrando el techo y dejando la luz del sol con un tono de enfermedad, medio verdosa y débil. El suelo no tenía tierra firme. Era una capa acolchonada de hojas secas que resbalaba a cada paso. Para mí, aquello era un suplicio. Tenía que mirar dónde pisaba para no torcerme el pie, pero cada vez que bajaba la cabeza, la sangre se me iba al rostro y la muela parecía hincharse, palpitando contra la encía inflamada. Pero lo peor no era el suelo, era el ruido. El viento soplaba allá en lo alto de las copas, pero no bajaba hasta nosotros. Solo mecían las puntas de los otates, y eso producía un sonido que me daba dentera. Era un chasquido hueco, una percusión seca. Parecía sonido de hueso pegando contra hueso. Parecía alguien tronándose los nudillos justo al lado de mi oreja. A cada ráfaga de viento, el cañaveral entero respondía en coro, un escándalo que me dejaba aturdido. Beto venía justo detrás de mí. Estaba demasiado callado. De vez en cuando escuchaba que se detenía, y cuando volteaba, él estaba mirando algo en el suelo o olfateando el aire. «Este lugar está sucio, Rogelio», comentó en voz baja sin mirarme. Pensé que hablaba de la basura, porque realmente había mugre. Botellas de plástico antiguas, desteñidas hasta quedar blancas, pedazos de lona azul enterrados en la tierra, latas de cerveza de marcas que ya ni existen. Pero su tono no era de asco, era de alerta. Y el olor cambió de nuevo. El diésel se hizo más débil, y aquel olor a guayaba podrida tomó el control. Ubican cuando olvidas una fruta en el frutero y se pasa, soltando ese jugo pegajoso que atrae moscas. Era exactamente eso, solo que mucho más potente. Era un dulce tan fuerte que parecía tener sabor, impregnándose en el fondo de la garganta. Intenté respirar por la boca para no olerlo, pero entonces el aire frío le pegaba al nervio expuesto y el dolor regresaba agudo, un piquete fino que me llegaba al cerebro. Estaba en un ciclo miserable de aguantar la respiración, sentir dolor, respirar y sentir náuseas. Fue ahí cuando me di cuenta de lo que faltaba. No había pájaros. En un monte así, cerrado, húmedo, tenía que haber ruidos, cantos, aleteos. Pero el único sonido vivo, además de nuestra respiración cansada y los chasquidos secos de los otates, era un zumbido. Un zumbido constante que parecía venir de todos lados al mismo tiempo.
No eran mosquitos ni abejas. Por el peso del sonido, por la vibración grave, parecían moscones de esos panteoneros. Muchos. Pero yo miraba alrededor, a las hojas, a los troncos, y no veía nada. Solo escuchaba esa frecuencia continua, como si la selva entera estuviera pulsando en la frecuencia de una carroña que no lográbamos encontrar. Elías se detuvo de repente allá adelante, jadeando, limpiándose el sudor que le escurría a los ojos. Señaló con el machete hacia un barranco alto que bajaba hacia la izquierda, donde los otates se cerraban tanto que parecían una pared. «El mojón del terreno está allá abajo, cerca del arroyo», dijo, con la voz fallándole un poco por el cansancio. «El corredor dijo que hay un claro allá que usaban de bodega. Bajamos, ubicamos el poste de cemento y nos regresamos». Beto me agarró del hombro. Su mano estaba firme, apretando con fuerza. «Elías, mejor no», dijo Beto, y fue la primera vez que vi miedo real en su cara. «Escucha el silencio». «¿Cuál silencio, Beto? No seas marica. Es solo monte». «No es monte», insistió Beto y señaló a la nada. «No hay grillos, güey. No hay ranas. Solo hay moscas. Hay algo muerto ahí abajo. Muchas cosas muertas». Elías ni esperó la respuesta de Beto. Simplemente se dejó ir barranco abajo, resbalando en el lodo negro y agarrándose de las varas para no rodar. Yo fui detrás, no por valiente, sino por inercia. La bajada fue un castigo. A cada escalón improvisado que bajaba, el impacto me sacudía la cabeza y sentía que la muela se me salía de la encía. Sentía el sabor metálico de la sangre en la boca, mezclado con la saliva espesa de la medicina que me empezaba a pegar fuerte en el estómago. Mi visión periférica se estaba poniendo borrosa, como si todo se oscureciera en las orillas. Allá abajo, el terreno se nivelaba en una especie de cuenca natural, donde la maleza era rala y el suelo era un barro grisáceo, casi líquido. Y fue ahí, en medio de ese lodazal sucio, que encontramos la primera cosa que no tenía sentido. No era una ruina, ni basura tirada. Era una lona azul, estirada en el suelo con un cuidado absurdo, sin un solo doblez, sujeta en las 4 esquinas por piedras limpias. Encima de la lona había 3 pilas de ropa. Eran pantalones de mezclilla gruesa, camisas de trabajo, de esas de obrero, y pares de botas de seguridad. Todo doblado. Pero no estaba doblado de cualquier forma. Estaba doblado perfecto, bien alineado. Las botas estaban puestas lado a lado, con las agujetas metidas hacia adentro, como si estuvieran en el aparador de una zapatería. Beto se paró a unos 2 metros de la lona, estático. Me acerqué, tratando de enfocar la vista que oscilaba por el mareo. El olor a diésel ahí era insoportable, ardía en la nariz. Me agaché, sosteniéndome la quijada con la mano para aliviar el peso, y toqué una de las camisas. Estaba húmeda, no de agua, ni de sereno. La tela estaba empapada en diésel. Quienquiera que hubiera dejado eso ahí, había sumergido la ropa en combustible antes de doblarla. Elías se rió, pero fue una risa nerviosa, seca. Empezó a hablar rápido diciendo que debía ser cosa de paracaidistas, gente que se bañaba en el arroyo y dejaba la ropa ahí para no ensuciarla. Intentaba inventar excusas manoteando a la nada, creando teorías sobre guachicoleros o cazadores. Pero miré a Beto y vi que él no se tragaba nada de eso. Él miraba al monte alrededor, a la muralla de otates que nos rodeaba. El problema no era que la ropa estuviera ahí. El problema era, si la ropa estaba ahí, doblada y limpia, ¿dónde estaban las personas? Nadie anda desnudo en medio de un cañaveral lleno de espinas y mosquitos. Intenté levantarme, pero se me bajó la presión de golpe. Tuve que apoyar la mano en un árbol para no caerme. La corteza del árbol estaba blanda, húmeda. Cuando miré mi mano, estaba manchada de una pasta amarillenta con olor a esa guayaba podrida. Me limpié en el pantalón con asco,
sintiendo un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío. Por el rabillo del ojo, por efecto de la medicina, juraba ver bultos moviéndose entre las varas. Eran sombras rápidas, verticales, que se confundían con los troncos. Le dije a Elías que teníamos que regresar. Mi voz salió pastosa, arrastrada. Le dije que la muela me estaba matando, que me iba a desmayar ahí mismo. Me miró con coraje, con ese desprecio de quien cree que el dolor ajeno es pura maña, y señaló hacia el frente donde los otates formaban un arco natural, como una entrada. El mojón está ahí, Rogelio. Nada más checamos y nos largamos. No seas rajón. Beto no dijo nada. Solo sacó una navaja pequeña del bolsillo, abrió la hoja despacio y se quedó agarrándola con la mano blanca de tanto apretar. Seguimos a Elías, pisando el barro que hacía un sonido de succión a cada paso. Y el zumbido de las moscas aumentó, poniéndose tan fuerte que parecía que estaban adentro de mi cabeza, vibrando junto con el dolor en mi nervio expuesto. Pasamos por el arco de otates y el mundo pareció cerrarse encima de nosotros. El terreno se abrió en un claro circular, una especie de herida en el monte donde no crecía nada. El suelo ahí no era de tierra firme, era un pozo hondo, una alberca natural de lodo gris y aceitoso que burbujeaba despacio, soltando burbujas gruesas de gas. Y el olor ahí era una agresión. Ese dulce podrido de la guayaba fermentada estaba tan fuerte que parecía cubrirme la lengua como una capa de manteca. Me dieron arcadas, una contracción violenta del estómago que hizo que mi muela explotara de dolor, dejándome ciego por un segundo. Cuando se me aclaró la vista, vi lo que había en medio del pozo. No había fogata. La única luz venía de 3 o 4 linternas de mano, de esas baratas de luz LED azulada, que estaban tiradas de cualquier forma en el lodo, semienterradas, apuntando haces de luz débil hacia arriba. Y en esa oscuridad sucia había cosas moviéndose. Eran 5 figuras. Estaban de pie, con el lodo llegándoles a la altura de la rodilla. A primera vista, mi cerebro dopado intentó convencerme de que eran personas. Son gente del pueblo, pensé. Se están dando baños de barro para los moscos. Pero esa explicación duró medio segundo, el tiempo exacto en que enfoqué los ojos y noté la forma del cuerpo. Se estaban cubiertas de barro de la cabeza a los pies, una costra gris y espesa que escondía cualquier rastro de piel o ropa. Parecían esculturas de arcilla mal hechas, muñecos toscos moldeados por un niño sin talento. No tenían cabello, no tenían orejas definidas, apenas agujeros en el barro donde debían estar los ojos y la boca, y no estaban quietas. Su movimiento era lo que me provocaba un pavor gélido, una sensación física de repulsión que hacía que me hormiguearan los brazos. Tenían temblores. Una de ellas, la que estaba más cerca de la luz, estiraba el brazo hacia un lado. Pero el codo no se doblaba natural. Se doblaba hacia atrás, en un ángulo que le rompería el hueso a cualquier ser humano. Y cuando hacía eso, el sonido no era un crujido. Era un ruido húmedo. Un sonido de succión. El sonido de sacar una bota atorada en el fango, pero viniendo de adentro de la articulación de su hombro. Elías se paró frente a mí. Vi cómo se le tensaba la espalda. Abrió la boca para hablar, probablemente para mentar madres o gritar, pero no salió nada. Solo hizo un ruido estrangulado en la garganta. Beto, a mi lado, empezó a temblar tanto que escuchaba la tela de su ropa rozando. «No son gente», susurró Beto, y su voz era un hilo de llanto. «Rogelio, mira el cuello de esa madre». Yo no quería mirar, pero miré. La figura de en medio tenía la cabeza caída hacia un lado, pegada al hombro, como si el cuello fuera de hule o no tuviera vértebras. Balanceaba el tronco hacia adelante y hacia atrás en un vaivén sin parar, mecánico. Y a cada balanceo, el lodo de su cuerpo se abría y cerraba, haciendo ese ruido obsceno de succión y carne mojada. No era un ritual. No parecía tener propósito religioso. Parecía
Una prueba. Parecía que estaban probando las articulaciones, tratando de entender cómo funcionaba un cuerpo, pero fallando en la ingeniería. Una de ellas intentó dar un paso y la rodilla se le dobló hacia el lado de fuera. Cayó al lodo con un ruido sordo, como un bulto de cemento mojado, y ni intentó levantarse. Se quedó ahí, debatiéndose en el fango, los miembros girando en ángulos imposibles, como un insecto panza arriba. Fue en ese momento que el zumbido de las moscas paró. Fue un corte seco, brutal. El silencio que cayó en el claro fue tan denso que me dolió en el tímpano. Y en medio de ese silencio, la figura que estaba caída dejó de sacudirse. Giró el tronco en el lodo arrastrando el pecho por el barro y levantó la cabeza. No tenía rostro, apenas una máscara de arcilla lisa con 3 grietas oscuras. Pero lo sentí. Sentí en ese instante que hizo que mi vejiga soltara un chorro caliente de orina en el pantalón que me estaba mirando directo a mí. La cosa que estaba en el suelo abrió el agujero donde debería estar la boca. El barro se despegó con ese ruido húmedo de ventosa despegándose de un vidrio mojado. Yo esperaba un gemido, un rugido, cualquier cosa animal. Pero el sonido que salió de ahí fue lo peor que he escuchado en mi vida. Fue un sonido de fierro raspado, como si alguien estuviera sintonizando una radio vieja en una frecuencia muerta. Es aquí, cerca. La voz era de Elías. Era el mismo tono arrogante, la misma voz ronca de cigarro, pero estaba rota, picada, demasiado lenta. Era como escuchar un audio de WhatsApp reproducido en cámara lenta dentro de una lata de metal. Elías, el verdadero, soltó un grito que no parecía humano. No pensó, no razonó. Giró sobre sus talones, resbalando en el lodo, y salió corriendo de vuelta hacia los otates como animal acorralado. Su linterna cayó al suelo, el haz de luz girando e iluminando las copas de los árboles y el lodo en un flash intermitente de terror. Intenté correr. Juro que lo intenté, pero mis piernas parecían de plomo. El pánico me había clavado al piso. Beto estaba a mi lado, petrificado, llorando en silencio, con los ojos fijos en la cosa que ahora intentaba ponerse de pie imitando la forma de caminar de Elías, chueca, cojeando, una caricatura grotesca hecha de barro y maldad. Fue cuando las otras figuras empezaron a hacer ruido. No hablaban, chasqueaban, el mismo sonido seco de los otates chocando. Golpeaban sus brazos contra el torso, chocaban los dientes que no tenían, creando una percusión hueca que venía de todos lados. El claro entero se volvió una caja de eco. Beto finalmente reaccionó. Me empujó con fuerza hacia atrás, gritándome que corriera, y ese empujón fue lo que me salvó. Tropecé, caí de espaldas en la entrada de la vereda y me arrastré en el barro, gateando hasta lograr ponerme de pie. El dolor en mi muela era ciego, un martillazo continuo que marcaba el ritmo de mi corazón desbocado. Entré al cañaveral sin ver nada. La oscuridad era absoluta. Corría con las manos estiradas hacia el frente, tanteando el vacío, y las ramas secas me pegaban en la cara como latigazos. Escuchaba a Elías allá adelante rompiendo todo a su paso, jadeando fuerte como perro cansado. Pero detrás de mí, el ruido era diferente. No eran pasos de carrera, eran pasos firmes, mojados. El sonido rítmico del lodo siendo pisado. Eran pasos calmados pero largos. Y junto con los pasos venía el olor. El olor a diésel quemado se puso tan fuerte que parecía que estaba bebiendo combustible. Se me cerró la garganta, me ardían los ojos, y yo corría ahogándome, tosiendo, sintiendo el sabor a sangre de mi muela mezclado con el humo imaginario. ¡Rogelio! ¡Espérame! El grito de Beto vino de atrás, desesperado. Me detuve medio segundo, una estupidez detenerme. Miré por encima del hombro. No se veía nada, solo la negrura del monte. «Beto», grité de vuelta con la voz ronca. La respuesta llegó inmediata, pero no vino de un solo lugar.
Rogelio, espérame, gritó una voz a mi izquierda. Oh, Rogelios, espérame, gritó otra voz a mi derecha, más aguda, distorsionada. Lío, susurró una tercera voz, muy cerca de mi oído, con ese ruido de estática de radio. Estaban aprendiendo. Estaban multiplicando su voz. El monte entero empezó a gritar mi nombre con la voz de Beto. Un coro de desesperación falsa, viniendo de todas las direcciones, rodeándome. Me tapé los oídos con las manos, sintiendo que la cabeza me iba a estallar de dolor y pánico, y volví a correr. Corrí hasta que me quemaron los pulmones, hasta que las piernas me fallaron, ignorando los gritos de mi amigo que poco a poco fueron cambiando. Dejaron de ser palabras y se volvieron solo sonidos guturales, húmedos, sonidos de carne siendo aplastada, sonidos de barro siendo moldeado a la fuerza, hasta que un último grito agudo fue cortado de la nada, sustituido por el chasquido seco de un otate rompiéndose. Un ruido de fractura. Y después, silencio. Solo mi respiración rasgada y el zumbido de las moscas volviendo a llenar la noche. No recuerdo cómo llegamos a la camioneta. La memoria de ese tramo es un borrón de ramas golpeándome la cara, tropezones y el sonido de mi propio pecho silbando. Solo recuerdo a Elías tratando de meter la llave en el contacto con la mano temblando tanto que el metal rayaba el tablero, el ruido metálico del intento fallido, incapaz de atinarle al agujero. Cuando el motor finalmente arrancó, salió quemando llanta en la tierra suelta, aventando la cola del carro hacia el monte, casi chocando contra una cerca podrida. Nadie miró atrás. Nadie sugirió esperar a Beto. Elías manejó esas 2 horas de terracería como si el diablo viniera en el asiento de atrás. No cruzamos una sola palabra. El silencio dentro de la cabina era sofocante, opresivo, pero diferente al silencio del monte. Era un silencio de vergüenza. Sabíamos lo que habíamos hecho. Lo habíamos dejado morir. O peor, lo dejamos para que se volviera parte de eso. En el Ministerio Público del pueblo vecino, la mentira salió fácil, ensayada en la mirada culposa que intercambiamos antes de entrar. Dijimos que se separó del grupo para ir al baño, que nos perdimos, que gritamos por horas y no tuvimos respuesta. La policía hizo búsquedas por 3 días. Dijeron que es común que los turistas se pierdan en esa zona, que el monte es traicionero, que hay jaguares. Encontraron una de sus botas cerca del arroyo, atascada en el lodo. Solo la bota. La agujeta estaba amarrada con un nudo doble perfecto, tal como él siempre lo hacía. Me saqué la muela el lunes siguiente. El dentista tuvo que hacer fuerza, haciendo palanca en la raíz con un metal frío. Cuando la muela finalmente cedió y salió del hueso, hizo un chasquido de ruptura, un sonido seco, hueco, de cosa dura quebrándose. Me puse a llorar ahí en el sillón. El dentista pensó que era por el dolor, me pidió disculpas, me dio agua. Él no sabía que ese chasquido era el mismo sonido que escuché cuando la voz de Beto se apagó en el monte. Elías desapareció del mapa. Cambió de teléfono, cerró sus redes sociales. Escuché rumores de que se fue a vivir al norte, lejos de cualquier vegetación. Nunca más volvimos a hablar. No hay nada de qué hablar. Yo sigo aquí. Trabajo, pago cuentas, intento vivir. Pero mi vida se volvió estrecha. No piso tierra, solo camino en concreto. Vendí mi carro porque no soportaba el olor a diésel o aceite. Y evito los mercados sobre ruedas. Porque a veces, cuando paso cerca de un puesto de frutas y me llega ese olor dulce de guayaba pasada, el estómago se me revuelve y mi quijada fantasma empieza a latir donde estaba la muela. Y hay otra cosa. Una cosa que me hace ponerle doble cerrojo a la puerta de mi cuarto cada noche. Beto era callado, observador. Aprendía rápido. Y esas cosas, ellas también aprenden. La fiscalía cerró el caso como desaparición accidental, pero yo sé que no terminó, porque ayer el teléfono de mi casa sonó en la madrugada. Era un número desconocido.
Contesté y no había nadie hablando. Solo había un zumbido grave de fondo, como si la bocina estuviera llena de moscas. Y después de un rato, muy bajito, escuché un chasquido, igualito al ruido de alguien tronándose los dedos al lado del auricular. Tienen mi número, saben dónde vivimos, y creo que solo están esperando a que se les seque el barro para venir a terminar la visita. Antes de pasar al siguiente relato, asegúrate de estar suscrito al canal y de haber activado la campanita para recibir las próximas historias. Aprecio mucho tu compañía y tu apoyo hace toda la diferencia. Bueno, sigamos. Aquí habla Mateo. Siempre he tenido una respuesta muy física ante el miedo. A lo largo de los 10 años que llevo trabajando en salud, me repetía a mí mismo, casi como una oración, que ver sombras es pura fatiga de la retina, que escuchar voces es falta de sueño y que esa opresión en el pecho no es más que exceso de cortisol en la sangre. Uno aprende desde muy chavo que el cuerpo humano es una máquina de carne y electricidad, y cuando se le acaba la pila, la máquina se detiene. Punto. Nunca fui de creer en cosas que no pudieran medirse en un monitor cardíaco. Al menos, esa era mi verdad absoluta hasta aquel martes, hace unos 5 años, cuando acepté doblar turno para cubrir el descanso de un colega. Ya llevaba casi 30 horas despierto. Mi cuerpo había entrado en ese estado de piloto automático donde ya no sientes el peso de los brazos. Solo una arenilla fina raspándote los ojos y una lentitud pesada en el pensamiento. Era de madrugada en un hospital general de zona que prefiero no nombrar, uno de esos edificios públicos enormes, llenos de anexos mal hechos y pasillos que parecen diseñados por alguien que nunca tuvo que correr empujando una camilla. El movimiento había muerto cerca de las 2 de la mañana. Todo estaba estático. Yo estaba tirado en un sofá de vinipiel rasgado en la sala de descanso de los choferes, tratando de no quedarme dormido por completo porque la radio podía sonar en cualquier instante. Para colmo estaba lidiando con un problema ridículo, pero que me estaba acabando la paciencia: una muela del juicio inflamada. El lado izquierdo de la mandíbula me latía con un ritmo constante, un dolor sordo y caliente que subía hasta el oído. Me había tomado un analgésico fuerte por mi cuenta horas antes, y ahora el efecto se estaba mezclando con el sueño, dejándome con una sensación de estar flotando, medio desconectado de la realidad. El ambiente ahí tenía un olor muy específico, algo que se te pega en el uniforme y no sale ni lavándolo. Era una mezcla empalagosa de cloro barato, ese olor químico agresivo de limpieza hospitalaria, peleando con el tufo ácido de café de olla quemado que alguien olvidó en la basura de la cocineta. Miraba el techo, hipnotizado por una lámpara fluorescente tubular que estaba en sus últimos días de vida. Emitía un zumbido eléctrico intermitente, un ruido que parecía freírme el cerebro, sincronizado con las punzadas en mi muela. Necesitaba levantarme. Necesitaba lavarme la cara o beber algo helado para bajar la inflamación, pero la gravedad se sentía 10 veces más fuerte en esa sala. Ahí, en el silencio de la madrugada, mi escepticismo empezó a ser probado por el agotamiento. Me obligué a levantarme del sofá sintiendo cómo me tronaban las rodillas con el peso del cuerpo. Fui hasta la barra de formaica manchada buscando café, pero el termo estaba tan ligero que casi sale volando de mi mano cuando lo levanté. Vacío. Intenté prender la cafetera vieja que teníamos arrumbada en el rincón, pero el foco ni encendió. Quemada. Solté una maldición por lo bajo, frotándome la cara con las manos ásperas. Aquello era solo para rematar la noche. Si quería engañar al sueño e intentar anestesiar el dolor de la muela con algo caliente, tendría que caminar hasta la máquina automática que estaba en la recepción principal, al otro lado del complejo. Agarré mi gafete y salí al pasillo. El hospital estaba en ese silencio que engaña a los que no son de aquí.
No era paz, era solo una tregua táctica entre emergencias. Lo único que rompía la quietud eran mis propios pasos. La suela de mis botas tácticas hacía un rechinar de goma sobre el piso de linóleo a cada pisada, un sonido agudo y corto, como un chillido que rebotaba en las paredes de azulejo blanco. A cada impacto del talón contra el suelo sentía un calambre fino subir por el cuello y detonar en mi muela inflamada, marcando el ritmo de la caminata con pulsos de dolor. Decidí cortar camino por el pasillo del ala este. En teoría, esa área tenía baja ocupación esa semana, usada más para observación rápida o transición de pacientes. La iluminación ahí era más pobre, con la mitad de las lámparas apagadas para ahorrar luz. Cuando di la vuelta en la esquina del pasillo largo, vi que la puerta del cuarto séptimo estaba entreabierta, y fue ahí donde vi al niño. Había un chamaco, no debía tener más de 6 años, parado en la rendija de la puerta. Estaba de espaldas a mí, mirando hacia la oscuridad del cuarto. Usaba una de esas batas de internamiento de tela delgada, con el amarre en la espalda, dejando ver la línea de la columna vertebral bajo la piel pálida. Lo que me llamó la atención de inmediato no fue el hecho de que estuviera ahí, sino el detalle clínico. Estaba descalzo sobre el piso helado y tenía uno de esos brazaletes de identificación amarillos en la muñeca derecha, el color que usamos para clasificar riesgo de caída. Mi reacción fue puramente profesional. No sentí miedo, sentí molestia. Lo primero que pensé fue en la irresponsabilidad de enfermería o de los padres por dejar a un niño en ese estado, suelto en un área restringida llena de riesgos biológicos. Si la supervisora de la noche veía aquello, iba a haber gritos para seguridad, para recepción y, claro, para quien estuviera pasando por el pasillo en el momento equivocado. Apreté el paso, tratando de hacer menos ruido con las botas, enfocado en resolver aquello rápido antes de que se volviera bronca mía. Cuando llegué a unos 4 metros, le hablé, usando ese tono de voz calmado y firme que uno entrena para lidiar con pacientes desorientados. Oye, niño, no puedes estar descalzo ahí. Vas a agarrar una infección. ¿Dónde está tu mamá? No volteó. Ni siquiera se movió. Parecía que no me había oído o que estaba demasiado concentrado en algo allá adentro, en lo oscuro del cuarto. El niño dio un paso lateral simple, sin prisa, metiéndose en el hueco del cuarto séptico. Fue un movimiento mecánico, como si estuviera siguiendo una línea invisible en el suelo. Yo alcancé la puerta exactamente 2 segundos después, listo para agarrarlo del brazo y llevarlo de vuelta a su cama, ya formulando el sermón que daría sobre seguridad. Entré al cuarto girando el cuerpo para bloquear la salida, esperando encontrar al niño encogido en el rincón. Pero no había nadie. El cuarto séptico era un cubículo de 2 por 2 metros, azulejado hasta el techo, usado apenas para desechar fluidos y guardar ropa sucia antes de la recolección. No tenía ventana, no tenía ducto de ventilación lo suficientemente grande para que pasara una persona, y la única puerta era esa por la que yo acababa de entrar. El lugar estaba iluminado por esa luz blanca y fuerte. El cesto de ropa estaba vacío, el piso brillaba de limpio. El olor ahí era todavía más fuerte. Una concentración de desinfectante que hizo que me ardieran los ojos. Me quedé parado en medio del cuarto minúsculo, girando la cabeza de un lado a otro, buscando una explicación lógica. Mi mente entró en una especie de delay. Sentí un mareo rápido, de esos de cuando te levantas muy de golpe, y tuve que apoyar la mano en la tarja de acero inoxidable fría para que el mundo dejara de dar vueltas. La muela me latió con fuerza, una punzada aguda que parecía venir de dentro del hueso, recordándome que estaba dopado de medicina y sueño. Estás viendo cosas, Mateo, pensé. El analgésico te cayó mal con la cafeína. Salí de ahí caminando rápido, casi corriendo, sintiendo un sudor frío brotar en la frente y pegarme la camisa a la espalda. Necesitaba confirmar.
Necesitaba que alguien me dijera que vio al niño pasar corriendo antes de que yo bloqueara la puerta. Llegué al mostrador de la recepción de ese sector con la respiración agitada. Lupita, que cubría el turno de la noche ahí, estaba encorvada sobre una carpeta, llenando una de esas tablas infinitas de control de camas con la calma de quien no tiene prisa ninguna. Carraspeé para limpiarme la garganta seca y pregunté, tratando de sonar casual, hacia dónde se había ido el niño del brazalete amarillo. Lupita detuvo la pluma en el aire, frunció el ceño y me miró por encima de sus lentes de lectura, con esa expresión de quien está lidiando con un borracho. Me dijo, con toda la paciencia del mundo, que debía estar confundiendo los sectores. Pediatría quedaba en el segundo piso, bloque B. Ahí, en el ala este, según ella, solo teníamos 3 pacientes internados, y el más joven tenía 72 años. Yo insistí. Describí la bata, el pie descalzo, la delgadez, el brazalete de riesgo de caída. Señalé hacia el pasillo, dije que la puerta estaba sin seguro, que él entró al séptico y desapareció. Su respuesta me revolvió el estómago al instante. Soltó la pluma, cruzó los brazos y dijo que no le había quitado el ojo a ese pasillo desde hacía 20 minutos porque estaba esperando el cambio de turno de limpieza. Me dijo que la única persona que había pasado por ahí, hablando sola y caminando rápido, había sido yo. Y remató diciendo que la puerta del cuarto séptimo estaba cerrada con llave por la intendencia desde las 10 de la noche. Ella misma había visto a doña Chuy ponerle el seguro. Sentí un gusto amargo en la boca, sabor a bilis mezclado con el químico de la pastilla. Agradecí con un gesto rápido, sin valor para mirarla a los ojos de nuevo, y me alejé antes de que empezara a cuestionar mi capacidad para seguir en el turno. Mientras caminaba hacia la salida lateral, mi mente técnica entró en modo de defensa, tratando desesperadamente de racionalizar lo imposible. Empecé a enlistar causas clínicas para lo que acababa de pasar: privación de sueño severa, hipoglucemia, efecto secundario del analgésico fuerte reaccionando con el estómago vacío. El cerebro humano es una máquina que falla. Cuando le falta combustible y descanso, empieza a hacer cortocircuito, inventa imágenes para llenar huecos de información. Pareidolia, alucinación hipnagógica. Me repetí esos términos médicos mentalmente varias veces mientras empujaba la barra de la puerta de salida, como si el vocabulario técnico fuera un escudo contra la locura. Necesitaba salir de ese ambiente estéril, necesitaba sentir el viento sucio de la calle, oír ruido de motores, cualquier cosa que me trajera de vuelta al suelo. Encontré a don Pancho en el estacionamiento de las ambulancias, un área de concreto en la parte trasera del hospital, mal iluminada por postes de luz naranja que dejaban todo con un aspecto medio enfermo, medio artificial. Él estaba recargado en el costado de la unidad, con la puerta del copiloto abierta, terminándose un cigarro. Su presencia, un hombre mayor, con las canas y esa calma de siempre de quien maneja ambulancia desde hace 30 años, me trajo un poco de confort inmediato. Ahí afuera el aire era más respirable, aunque cargaba la humedad sofocante típica de la madrugada y el olor fuerte a diésel quemado impregnado en el asfalto. Me recargué en la lámina fría de la ambulancia, crucé los brazos e intenté controlar la tembladera fina que no se me quitaba de las manos, disimulando como si fuera no más frío. Nos quedamos ahí en silencio por algunos minutos. Yo no quería contar lo que había visto allá adentro. Si lo decía en voz alta, la alucinación ganaría peso de verdad. Pero el sosiego duró poco. Don Pancho, que estaba distraído mirando a la nada, de repente se tensó. Tiró la colilla del cigarro al suelo, la pisó despacio y levantó la cabeza, girando el cuello hacia el fondo del terreno, donde quedaba el anexo de la casa de máquinas y los grandes extractores del aire acondicionado central. Hizo un gesto corto con la mano pidiendo silencio, sin mirarme. Dejé de respirar por un instante, aguzando el oído. Al principio, solo escuché el ruido constante de la ciudad durmiendo a lo lejos y el zumbido grave de los motores de refrigeración.
Pero a medida que me concentraba, un sonido diferente empezó a destacarse en medio del ruido mecánico. No era animal, ni viento encañonado. Venía de detrás de la reja oxidada del área técnica, un lugar donde la oscuridad era total y el olor a grasa vieja y aire estancado empezaba a llegarnos con el viento. No era un llanto limpio, era un sonido rítmico, hecho bola, como si fueran muchas voces bajas hablando al mismo tiempo dentro de un tubo de metal. Parecía el sonido de una sala de espera llena, de esas atascadas en día de epidemia pero ahogada por paredes gruesas de concreto. Y en medio de ese murmullo confuso, había ataques de tos seca y sonidos de ahogo, ese ruido de gárgaras de quien está luchando para jalar aire y no puede. Aquello me pegó en el estómago como un puñetazo. Se me secó la boca al instante. Sentía la lengua como una lija pegada al paladar. Don Pancho se despegó de la ambulancia con los ojos clavados en la oscuridad del anexo. Susurró, con la voz saliendo ronca. ¿Estás oyendo eso, muchacho? Solo pude asentir. El sonido era demasiado humano, demasiado sufrido para ser cualquier defecto en las máquinas. Nos fuimos acercando a la estructura de concreto guiados por ese ruido absurdo. El olor ahí cambió por completo. El aire se puso denso, cargado de un olor rancio a grasa vieja y polvo quemado. Ese olor de motor que trabajó de más y fue dejado enfriar en lo oscuro. A cada paso que dábamos en la grava, el sonido se hacía más nítido, más alto que el zumbido de las turbinas. No era solo llanto, era un escándalo sordo. Cientos de sonidos de tos, de gemidos de dolor agudo, de gente llamando por nombres que no conocíamos, todo mezclado en una confusión de voces que parecía venir de una radio mal sintonizada a todo volumen. Llegamos frente a la puerta de fierro maciza, pintada con una pintura gris industrial, que se descarapelaba en las orillas revelando el óxido por debajo. El ruido ahí era ensordecedor. Don Pancho, que generalmente era un hombre que no se alteraba por nada, perdió la postura. Empezó a golpear la placa de metal con el costado del puño cerrado, gritando para que abrieran, preguntando si había alguien herido. La voz le fallaba, desapareciendo en medio de aquel caos auditivo que venía de adentro. «Hay gente ahí. ¡Abran esa puerta!», gritó él, pegando la oreja al metal, con la cara torcida en una mueca de confusión y pánico. Pero la reacción del otro lado fue nula. El lamento no bajó, no cambió de tono. No hubo pedido de ayuda respondiendo al nuestro. La cosa, allá adentro, seguía su ciclo de sufrimiento, ignorando completamente nuestra presencia como si estuviéramos en dimensiones diferentes. Aquello me causó un mareo fuerte, una sensación de impotencia que hizo que se me aflojaran las piernas, como si se me hubiera ido la presión al suelo. Yo tanteaba las bolsas buscando mi radio para llamar a seguridad, pero mis dedos estaban temblorosos y torpes, incapaces de agarrar el aparato. Fue cuando cometí el error de poner la mano en la puerta. Puse la palma abierta en la superficie fría del metal para intentar equilibrarme y reculé instintivamente, como si hubiera recibido una descarga de alta tensión. La placa de acero no estaba solo vibrando con el sonido, pulsaba. Podía sentir el metal temblando contra la piel de mi mano, una vibración viva, rítmica como un corazón en taquicardia o un tórax luchando para respirar. Aquello probaba, sin sombra de duda, que había algo material, algo físico y voluminoso debatiéndose del otro lado. No era viento, no era tubería, no era mi cabeza cansada inventando fantasmas. La física estaba ahí, en la punta de mis dedos. Había una multitud aglomerada, aplastándose contra esa puerta de fierro. Mi muela latió tan fuerte que se me oscureció la vista en los bordes. Miré a don Pancho, y estaba pálido, con la piel ceniza bajo la luz naranja del poste, los ojos pelones mirando la puerta como si fuera a explotar en cualquier segundo. Sabíamos en ese momento que no debíamos abrir eso, pero el sonido era de gente muriendo. Y a nosotros nos entrenan para no dejar que la gente se muera.
Fue en ese momento de pánico, con don Pancho golpeando el metal y ese coro de lamentos haciendo vibrar la placa contra mi mano, que vimos la luz de una linterna viniendo de lo oscuro del costado del edificio. Era doña Chuy, la encargada de limpieza que trabajaba en el hospital desde que se fundó. Caminaba hacia nosotros sin correr, arrastrando un poco los pies en la grava, con una expresión que jamás voy a olvidar. No era miedo y tampoco sorpresa. Era desánimo. Parecía alguien yendo a limpiar un baño que acaba de lavar y alguien ensució de nuevo. Cuando llegó cerca, el sonido allá adentro estaba en su punto máximo. Parecía que las paredes de concreto se iban a tronar con la presión de los gritos y la tos. Don Pancho le agarró el brazo, gritando por encima del ruido, exigiendo que abriera eso inmediatamente porque había un gentío muriéndose allá adentro. Doña Chuy no discutió. Apenas sacó un manojo de llaves enorme colgado al cinto de su uniforme gris. Pero me fijé en sus manos mientras escogía la llave correcta. No temblaban. Se tardó en atinarle al agujero de la cerradura. El metal raspando contra el metal en un ritmo lento, mientras aquel sonido de ahogamiento seco seguía martillando nuestras cabezas, haciendo girar mi laberinto. Finalmente la cerradura tronó. Giró la perilla gruesa y empujó la puerta hacia adentro con el hombro. En el mismo instante en que la puerta se dio y abrió, el ruido se cortó. No fue como una radio bajando el volumen de a poco. Fue un corte seco, quirúrgico, como si alguien hubiera arrancado el cable de energía de la realidad. El silencio que cayó sobre nosotros fue tan súbito y violento que mis oídos empezaron a pitar. Ese zumbido agudo de presión que uno siente cuando baja la carretera demasiado rápido. La linterna de doña Chuy barrió el interior del cuarto. Era un salón amplio de cemento grueso, lleno de ductos plateados y compresores enormes cubiertos de polvo. No había nadie. El piso estaba cubierto por una capa gruesa de polvo gris, intacta, lisa como una sábana estirada. No había una sola huella, no había marcas de arrastre, no había señal de vida humana reciente. El aire allá adentro estaba estancado, oliendo a humedad y a esa grasa vieja, sin ninguna señal del calor humano o del pánico que habíamos oído segundos antes. Don Pancho todavía entró, atarantado, iluminando los rincones oscuros detrás de las calderas con la linterna del celular, su respiración saliendo en chorros cortos de vapor. Buscó por casi un minuto, pateando cajas de cartón vacías, mirando al techo, sin querer creer lo que los ojos le mostraban, pero el piso de polvo era la prueba final. Nada físico había pisado ahí en años. Doña Chuy ni entró. Se quedó en el umbral de la puerta, con la mano en el picaporte, mirando hacia el cuarto vacío con esa misma expresión de cansancio infinito. «No sirve de nada buscar, don Pancho», dijo ella con la voz baja y ronca, haciendo un eco leve en el concreto. «No hay nadie a quien salvar ahí dentro. A veces el edificio nada más devuelve lo que dejamos aquí. Vámonos para arriba, que necesito cerrar». Salimos. Ella cerró la puerta con doble vuelta de llave. Don Pancho no dijo una palabra el resto de la noche. Se regresó a la ambulancia y se quedó ahí hasta que salió el sol. Yo regresé a mi turno. Me tomé un vaso de agua tibia del grifo para pasarme otro analgésico y seguí trabajando. Quisiera decir que renuncié, que nunca más puse un pie ahí, pero la vida real no permite esos lujos. Tengo cuentas que pagar y la plaza es segura. Sigo en el mismo hospital, en el mismo equipo. La única diferencia es que hoy, cuando paso por los pasillos del ala este y veo una sombra pequeña con brazalete amarillo por el rabillo del ojo, o cuando oigo ese llanto ahogado de multitud viniendo de las tuberías en el sótano, no me detengo. Finjo que no vi nada. Aprieto el paso, me enfoco en el protocolo y actúo como nada más un mecánico de cuerpos, arreglando piezas rotas en un lugar que, a veces, decide no olvidar los daños.
Existe un sonido muy particular que la gran mayoría de la gente pasa por alto, o que a lo mucho les molesta cuando buscan una estación de radio y caen en tierra de nadie. Me refiero a ese siseo de estática, esa lluvia blanca y constante. Para mí, eso es mucho más que simple ruido de fondo. Si le pones la debida atención, si tienes la mala suerte de escucharlo por demasiado tiempo, en un lugar donde el silencio es total, te das cuenta de que la estática no es plana. Tiene oscilaciones, sube y baja. Tiene un ritmo orgánico, como si fuera un pulmón enorme y enfermo jalando y soltando aire. Por eso no tengo radio en mi casa y evito acercarme a las televisiones viejas, porque sé muy bien que, si sintonizo la frecuencia equivocada, esa respiración va a estar ahí, esperándome. Me apellido Morales. Lo que voy a contar sucedió hace unos 8 años, cuando estaba cumpliendo con mi tiempo en el ejército. Estaba asignado a un batallón de logística en el interior del estado, de esas unidades donde la mayor adrenalina de la semana es hacer inventario de las refacciones oxidadas. Pero aquel día, al alto mando se le ocurrió que teníamos que hacer méritos para justificar el presupuesto de gasolina del trimestre. La orden fue realizar un patrullaje de reconocimiento en una zona remota, un ejido viejo y olvidado, de esos proyectos agrarios que quebraron en los 80 y que el monte se tragó por completo. Llevábamos casi 2 horas rebotando dentro de la camioneta por esos caminos de terracería que parecen lavaderos, llenos de surcos duros. El sol de las 3 de la tarde caía a plomo sobre el cofre y convertía la cabina en un horno. El aire acondicionado, por supuesto, estaba de adorno. Llevábamos las ventanas abajo y eso dejaba entrar todo el polvo del camino, que se mezclaba con el olor penetrante a grasa vieja y aceite quemado impregnado en los asientos. Ese tufo grasoso se te quedaba pegado en el paladar, dándote náuseas. Para colmo de males, yo no andaba al 100. Quizá fue el calorón, la falta de agua o la comida pesada del rancho, pero me estaba empezando una crisis de migraña con aura. El que la padece sabe el infierno privado que llega antes del dolor. No es que te duela la cabeza todavía, es que la vista te traiciona. Empezó con un punto ciego en el centro de mi ojo izquierdo, un brillo tembloroso en forma de zigzag que crecía despacio, comiéndose mi visión periférica. Tenía que girar el cuello de lado para poder enfocar la nuca del conductor, el soldado Arriaga. El reflejo del sol en los espejos laterales se sentía como si me clavaran un alfiler en la pupila. A mi lado, en el asiento del copiloto, iba el sargento Perea. Era militar de carrera, de esos que almidonan el uniforme hasta que parece cartón y que ven falta de disciplina en cualquier cosa. Iba callado, pero era un silencio cargado de coraje. Se le notaba en cómo apretaba la mandíbula, tragándose la frustración de que lo hubieran mandado a verificar una supuesta invasión en un lugar donde no llegaba ni la señal de celular. Para él, eso era un castigo. Para nosotros, soldados rasos contando los días para darnos de baja, era nomás otro día de tedio y sudor. Cuidado con el bache, Arriaga. ¿Quieres romper la suspensión?, refunfuñó el sargento sin voltear a ver al chofer, con la vista clavada en un mapa de papel sobre sus rodillas, ya que el GPS había muerto kilómetros atrás. Arriaga no contestó, nada más apretó el volante con más fuerza, dejando los nudillos blancos. La unidad dio un golpe seco al caer en un hoyo, y mi cabeza palpitó en respuesta. El zigzag luminoso en mi visión se hizo más grande, dándole a todo un aspecto irreal, como si el paisaje se estuviera derritiendo en las orillas. Cerré los ojos con fuerza y recargué la frente contra el vidrio caliente, rezando para que llegáramos pronto, diéramos la vuelta y nos largáramos. Solo quería un cuarto oscuro y un vaso de agua. Pero el camino parecía eterno, una línea recta de tierra ocre metiéndose en la boca del monte cerrado, llevándonos lejos de cualquier lugar con sentido común. El motor se apagó, pero la vibración pareció seguir en mis huesos unos segundos más, antes de que mi cuerpo entendiera que ya no nos movíamos. Arriaga jaló el freno de mano con ganas, y el sonido de la matraca fue demasiado fuerte.
Cuando abrí la puerta y bajé las botas a la tierra, lo primero que noté no fue lo que vi, sino lo que no escuché. Cualquiera que haya estado en el campo al caer la tarde sabe que el monte nunca se calla. Es la hora del cambio de turno. Las chicharras empiezan a gritar, los pájaros arman su escándalo antes de dormir, los grillos inician el coro. Es una escandalera constante. Pero ahí, en ese pedazo de mundo olvidado, no había nada. Absolutamente cero. Ni un grillo perdido, ni el zumbido de una mosca en la oreja. Era como si hubiéramos entrado a una cabina de grabación con aislamiento acústico. Bajé de la camioneta agarrándome del marco de la puerta, tratando de enfocar la vista. Mi migraña convertía los bordes de las ruinas en líneas temblorosas, como si la realidad estuviera mal sintonizada. Lo que alcanzaba a distinguir eran los esqueletos de unas casas de interés social, de esas cajitas de zapatos de material barato, ahora sin techo y sin enjarre. La maleza no crecía alrededor, crecía a través de ellas. Unos árboles gruesos habían reventado el concreto de los patios y las raíces abrazaban los muros de ladrillo expuesto como si estuvieran exprimiendo el lugar hasta asfixiarlo. Respiré hondo, esperando ese olor húmedo a hierba podrida, a campo, pero el olor que me llegó fue otro. Era seco, mineral. Olía a cemento desmoronado y cal vieja, mezclado con polvo de yeso. Me recordó al olor de cuando entras a una bodega que ha estado cerrada por décadas, ese aire estancado y sin oxígeno, olor a humedad seca que te pica la garganta. No parecía un lugar natural, parecía una tumba abierta. Barrido estándar. La voz del sargento Perea sonó extrañamente apagada, sin eco, como si el aire fuera demasiado denso para transportar el sonido. Arriaga, quédate en la unidad con la radio. Morales, vente conmigo. Vamos a ver si hay señales de vida en estas madrigueras. Asentí, acomodándome la correa del fusil en el hombro, sintiendo cómo el peso del equipo empeoraba la presión en mi nuca. Perea avanzó por lo que alguna vez fue la calle principal, la grava tronando fuerte bajo sus botas. Yo fui justo detrás, tratando de ignorar las náuseas visuales. Fue entonces cuando se rompió el silencio, no por un animal, sino por la propia camioneta detrás de nosotros. El motor caliente empezó a tronar mientras el metal se enfriaba. Ruidos mecánicos banales, comunes en cualquier carcacha. Pero en ese silencio absoluto, cada crujido sonaba con ritmo, espaciado. Parecía el sonido de pasos, de alguien con pisada firme caminando despacio justo detrás de nosotros, deteniéndose siempre que nosotros parábamos a escuchar. Volteé 2 veces, esperando ver a alguien, pero solo vi a Arriaga dentro de la cabina, mirando el tablero apagado con cara de que tampoco le estaba gustando nada el asunto. Avanzamos hacia la entrada de la primera casa. El suelo estaba cubierto de escombro, botellas de plástico tostadas por el sol y pedazos de teja que tronaban como vidrio bajo la suela de las botas. Yo trataba de pisar suave, pero con la visión periférica fallando por la migraña, mi equilibrio andaba mal. El dolor ya no era solo visual, empezaba a pulsar en la sien derecha, un latido sordo que acompañaba mis pasos. Fue entonces cuando los radios entraron en sincronía. No fue ese ruido blanco constante de cuando no hay señal, ni el siseo aleatorio del mal tiempo. Fue un sonido sincronizado. Mi radio enganchado en el chaleco y el del sargento Perea soltaron un chasquido seco al mismo tiempo, seguido de una estática que tenía cadencia. Era un siseo intermitente, un soplo de estática, luego silencio, luego otro soplo. Perea se detuvo en seco, llevando la mano directo a la perilla de volumen en su pecho. El sonido no era limpio. Tenía una textura húmeda, espesa. ¿Ubicas cuando alguien deja el micrófono abierto y respira con esfuerzo justo encima de él? ¿O el sonido de alguien arrastrando el pie en un piso de arena, muy despacio? Era eso, un ritmo lento, arrastrado, que parecía venir de una garganta llena de flemas o de un pulmón cansado.
¿Quién está modulando?, preguntó el sargento en voz baja pero autoritaria, sin presionar el botón de transmisión. Pensó que era Arriaga jugando en la camioneta, o algún camionero cruzando la frecuencia con una radio potente. Nadie contestó. El siseo continuó, sin parar, manteniendo esa respiración. Entrecerré los ojos, sintiendo esa puntada aguda detrás del globo ocular cada vez que el radio sonaba. Era como si el sonido tuviera masa física, empujando mis tímpanos hacia adentro. Traté de hallarle explicación. Estábamos en una hondonada. Podía ser un rebote de onda. Podía ser hasta defecto del equipo viejo del ejército. Pero lo que me ponía los pelos de punta era la regularidad. Nada en la naturaleza o en la electrónica defectuosa mantiene un ritmo tan humano, tan biológico. Era una respiración. Alguien estaba apretando el botón de hablar y simplemente respiraba para nosotros. El sargento Perea cambió de canal. El siseo se fue con él. Apagó su radio. El sonido cesó en su pecho, pero siguió saliendo del mío, exactamente en el mismo compás, sin perder ni un segundo del ritmo. Me miró, y por primera vez vi que su molestia daba paso a una duda real. Me hizo una seña con la mano para que yo también bajara el volumen. Nos quedamos en silencio otra vez, pero ahora el silencio se sentía como una espera. Mi cabeza palpitaba al mismo ritmo que el radio había marcado segundos antes, como si el sonido se hubiera quedado grabado dentro de mi cráneo. Seguimos el rastro de esa incomodidad hasta la única estructura que desentonaba con las casas de interés social. Parecía un centro comunitario en ruinas o una escuela rural. Un galerón rectangular con el techo de lámina parcialmente colapsado. La entrada no tenía puerta, solo un hueco oscuro que parecía tragarse la luz débil de la tarde. Mi migraña había evolucionado. El punto ciego en mi ojo izquierdo ahora pulsaba en colores neón, distorsionando todo lo que intentaba enfocar. Las líneas rectas de las paredes parecían enchuecarse, como si el edificio se estuviera derritiendo por el calor. Tuve que parpadear varias veces, forzando la vista, porque en la sombra de ese hueco, recargado en una de las columnas de soporte, había alguien. Perea lo vio antes que yo. Su cuerpo se tensó al instante. El entrenamiento tomó el control y levantó el fusil a posición de tiro, haciéndome señas para que yo abriera el flanco. Obedecí, pero sentía las piernas de plomo como si estuviera caminando bajo el agua. La figura estaba parada en posición de descanso, piernas separadas a la anchura de los hombros, manos atrás de la espalda, pecho afuera. La postura era militarmente perfecta, demasiado rígida. Pero a medida que dábamos pasos cortos hacia el frente, aplastando la grava, los detalles empezaron a surgir. O mejor dicho, la falta de ellos. No era un uniforme. Eran trapos amarrados, tiras de lona gruesa y percudida, de ese color tierra seca que se camuflaba perfectamente con el enjarre sucio de la pared de atrás. No se le veía piel. Donde debería haber un rostro, había solo sombra y tela enrollada, como un vendaje mal hecho en una momia olvidada. El olor a cemento viejo se volvió insoportable, raspando la garganta. En mi cabeza, confundida por el dolor y el brillo de la migraña, traté de buscarle lógica. ¿Un indigente? ¿Un loco que vivía en el monte y se armó ropa con basura? Pero su inmovilidad no era humana. Nadie aguanta estar tan quieto. No había ese ligero balanceo del cuerpo para mantener el equilibrio. No había movimiento del tórax respirando. Era una estatua de basura imitando a un soldado. El sargento Perea no retrocedió. Su arrogancia, o tal vez el miedo a perder el control de la situación, pudo más. Infló el pecho y gritó, con la voz ronca rompiendo aquel silencio. «Identifíquese. Manos en la cabeza. Ahora». La orden retumbó dentro del galerón vacío, golpeando las paredes y regresando hacia nosotros. La figura no se movió, ni un milímetro. Siguió ahí, mirando a la nada, prestando una atención eterna y bizarra a un batallón que no existía.
Fue en ese momento que sentí un asco fuerte, unas ganas de vomitar subiendo por la garganta. No fue solo miedo. Fue la sensación física de que estábamos viendo algo que no debía ser visto, como algo incorrecto en el mundo. Al sargento Perea se le acabó la paciencia. O tal vez fue el instinto de supervivencia gritando más fuerte que el reglamento. Llevó la mano al radio en su pecho para llamar a Arriaga, para pedir apoyo, para cualquier cosa que rompiera esa situación. Fue ahí donde la lógica se quebró por completo. En el momento exacto en que Perea levantó la mano izquierda para apretar el botón de transmisión, la figura de Trapos hizo el mismo movimiento. Fue un espejo perfecto, instantáneo. El brazo de la cosa, un montón de tela percudida que parecía esconder ramas secas en vez de huesos, subió hasta la altura donde debería estar un radio invisible. Perea se quedó congelado con la mano en el aire, los ojos desorbitados, la boca entreabierta en un grito que no salió. El silencio de la tarde se rasgó, pero no por su voz. Fue por el radio en su chaleco. ¿Base? ¿Pendiente? La voz salió de la bocina con estática, entrecortada. La sangre se le fue de la cara al sargento, porque esa era su voz. El tono, el acento golpeado del norte, la pausa para respirar. Todo suyo. Solo que el Perea real, el de carne y hueso a 2 metros de mí, tenía la boca cerrada, pálido del susto. La figura frente a nosotros inclinó levemente lo que sería la cabeza, como si estuviera esperando la respuesta de su propia transmisión. El radio siseó de nuevo y la voz de Perea salió otra vez, ahora distorsionada, como un casete mordido rodando demasiado lento. Retirada. Inmediata. Mi migraña estalló. El zigzag de luz en mi ojo izquierdo se expandió y tomó control de todo, pero a través de las fallas de esa luz temblorosa, mi cerebro armó el resto de la imagen del galerón. Lo que yo había pensado que eran montones de escombro en los rincones oscuros, tenían forma. Eran otros 3. 3 figuras más de trapo y suciedad, agazapadas en las sombras, perfectamente inmóviles. No estaban escondidas. Estaban en formación táctica. Estaban asegurando el perímetro mientras el líder imitaba al sargento. No estábamos solos. Estábamos rodeados por una patrulla hecha de la basura de ese lugar. Perea debió darse cuenta también, o tal vez el terror de escuchar su propia voz saliendo de ese muñeco sin rostro fue el límite. No dio orden de retirada. No siguió protocolo. Soltó un grito que no tenía nada de militar, un sonido agudo, feo de animal acorralado, y giró el cuerpo para correr. «¡Córrale, Morales! ¡Vámonos!». No necesité que me lo dijera 2 veces. Mi cuerpo reaccionó antes que el cerebro. Giré sobre los talones, sintiendo la grava deslizarse, y arranqué hacia la luz de la salida. Detrás de nosotros el sonido no fue de persecución. No escuché pasos corriendo. Escuché solo el radio, que seguía hablando solo, repitiendo la orden de retirada con la voz del sargento, mezclada con esa estática que parecía una respiración jadeante, burlándose de nuestra huida. Nos aventamos dentro de la camioneta como si estuviéramos huyendo de un incendio. Arriaga no hizo preguntas. Miraba el tablero del radio de la unidad con los ojos pelados de pánico. La cara del sargento Perea, pálida y cubierta de un sudor frío que empapaba el cuello del uniforme, fue comando suficiente. Arrancó el vehículo quemando llanta en la tierra suelta, aventándonos contra los asientos, mientras la camioneta saltaba en los baches del camino, levantando una nube de polvo ocre que cubrió el retrovisor. Nadie volteó hacia atrás. El viaje de regreso duró las mismas 2 horas, pero el silencio dentro de la cabina pesaba toneladas. No era el silencio del monte, era un silencio de vergüenza. Sabíamos que habíamos huido. Perea se pasó todo el trayecto mirándose la mano, la misma que había intentado llevar al radio, temblando levemente sobre sus rodillas. Mi migraña se había esfumado, lavada por la adrenalina,
dejando atrás solo una sensación de golpe en la cabeza, como si me hubieran dado un trancazo físico. Cuando llegamos al cuartel, el sargento llenó el papeleo en piloto automático. En el campo de incidencias, escribió con letra dura y angulosa: patrullaje realizado, perímetro verificado, sin novedad, lugar deshabitado. Nosotros firmamos abajo. Era más fácil mentirle al ejército que admitir que un rango y un fusil no valían nada en ese lugar. A Perea lo transfirieron a un puesto administrativo en la capital del estado 6 meses después. Nunca más nos dirigimos la palabra. Pero hay un detalle que nunca le conté a nadie, ni siquiera a Arriaga. Durante el regreso, con el radio de la camioneta apagado para evitar cualquier ruido, yo todavía podía escuchar. No venía de las bocinas, venía de adentro del tablero, o tal vez de adentro de mi propia cabeza. Era ese siseo rítmico, como una respiración paciente. Y allá en el fondo de esa estática, muy bajito, juraría que escuchaba la voz de Perea repitiendo en un ciclo eterno las órdenes que nunca llegó a dar. Es por eso que no soporto la televisión cuando se va la señal, porque sé que esa frecuencia no está vacía. Hay algo del otro lado, esperando que alguien sintonice para terminar la plática. Bueno, amigos, estos fueron los relatos de hoy. Espero de corazón que les hayan gustado. Subo nuevos videos todos los días y me dará mucho gusto verlos en los próximos. Ahora en la pantalla les dejo otros 2 buenos videos que seguro les encantarán. Un abrazo de Dom y nos vemos por allá.